Hola a todos, bienvenidos a un video más de Derrame de Letras. Soy Ale González, algunos de ustedes ya me conocen y si no, bienvenidos. Hoy vamos a tener una reseña, vamos a hablar de un libro que acaba de salir hace algunos días. Se llama París, Amor y otros desastres, publicado por la editorial italiana, nuestros amigos de Genesis Publishing. Esta novela, que es corta, tiene 150 páginas, nos relata el amor trágico de Nadia Ferri, una asistente ejecutiva que vive en Turín. Se enamora de Andrea, no les voy a decir exactamente qué puestos o qué roles juega Andrea en la empresa donde trabaja Nadia, pero se enamora de él. Resulta que obviamente Andrea no es una persona muy seria en las relaciones amorosas, de modo que ella se ilusiona mucho y pues después claro, se desilusiona porque Andrea no tiene esa idea de un compromiso en una relación seria. Así que decide, después de haber estado 4 años enamorada de Andrea, decide renunciar e irse a París con su familia, empezar una vida nueva y ya, ahora sí olvidarse completamente de los chicos, olvidarse completamente del amor, pero pues lamentablemente Nadia sigue pensando constantemente en Andrea. Esta historia es escrita por Marta Savarino, que es una autora relativamente nueva. De hecho, creo que esta es la primera novela como oficial, porque ha escrito otras antologías, poesía, etcétera. Pero esta novela es como un debut, y sobre todo en español, porque esta novela se publicó el año pasado, 2014, en italiano, pero justamente este año y este mes se ha traducido al español y está disponible para todos ustedes con un costo menor de 100 pesos, entonces está muy bien. ¿Qué más hay en esa historia? Vemos a personajes muy divertidos, bastante definidos. Para empezar, la protagonista es es completamente loca, no es muy optimista en lo que ella siente, lo que hace. Siempre tiene esa duda de desconfiar en la gente, de no estar creyendo lo que te dicen, aun y cuando, por ejemplo, Andrea u otro chico le dice que la quiere o etcétera. Ella siempre tiene esa duda después de lo que vivió con Andrea en Turín. Ella es, bueno, a mí me sacaba de quicio, pero es esas incongruencias y esas momentos de duda que te mantienen enganchado, porque dices, ¿ahora qué vas a hacer, mujer? ¿Qué es lo que planeas hacer con tu vida? Entonces sigues leyendo y te refutan muchas teorías. Dices, ok, va a ser esto. Bueno, resulta que no. Este personaje es bastante indeciso, pero es lo que marca la pauta o la cadencia en la trama de la historia. Un personaje que definitivamente evoluciona a lo largo de la historia es Andrea, quien lo vemos al principio como una persona, que les digo, con un cierto miedo al compromiso, una persona típica de que soy guapo, hago con mi vida lo que quiero, soy jefe aquí, allá, etc. Entonces, al final vemos cómo, con el transcurso del libro, cómo comienza a pensar bien las cosas, a decir, bueno, es que esto es lo que yo quiero con mi vida, en mi vida, a quién quiero en mi vida y a quién no, qué es lo que he estado haciendo de manera equivocada, cómo es que he tratado a las personas y cómo es que ahora las voy a empezar a tratar. Entonces eso también es muy determinante para que nadie en sí replantee su perspectiva sobre el amor, sobre las personas. Y bueno, es muy ayudada sobre todo por su familia, quienes están en Francia. Esta historia es bastante divertida. Es bastante divertida en el sentido de que los personajes son muy directos. Nadia constantemente te va a estar diciendo lo que piensa, no tiene filtros. Se enoja por eso y te lo va a decir. Se siente triste por eso y te lo va a decir. Entonces, esos elementos de la historia son muy importantes. No quiero adentrarme tanto en qué personajes vienen o van o cómo es el desenlace de la historia, porque obviamente yo quiero que ustedes lo lean y que descubran toda esta frustración y diversión que yo he sentido. Obviamente cada uno de los personajes enfrenta nuevas, por ejemplo, relaciones. Yo cuando estaba leyendo el libro era de que, neta, en serio existe gente así que puede pensar de esta manera. Pero si nos ponemos a analizar nuestro entorno, sí hay personas que a veces tienen muchas dudas y no saben bien cómo actuar o cómo, no sé, seguir adelante con su vida después de una desilusión de esa manera. Entonces, el libro es muy directo, muy cierto. Y algo que me llamó mucho la atención es que en este libro vemos dos narradores.
Nadia al inicio te cuenta esta es mi historia, etcétera, etcétera, pero hay un narrador omnisciente. Entonces, Nadia te cuenta su vida, lo que hace, lo que siente, pero en ciertos momentos, en ciertos capítulos, entra un narrador omnisciente que te cuenta lo que hace Andrea, lo que hace la familia de Nadia, lo que hace Nadia misma. Y esos dos narradores creo que han sido fundamentales para poder entender o para poder cubrir todos los ámbitos de la historia. De modo que no solamente vemos la perspectiva de Nadia, sino también los verdaderos sentimientos de Andrea. Vemos también una historia bastante general, es decir, nos adentramos en este personaje, pero luego estamos viendo la historia completa. O sea, entramos en aquel personaje y otra vez estamos viendo la historia completa. Nunca me había tocado leer un libro así, hasta ahora. Y creo que eso definitivamente es una señalización o algo destacable en este libro. Yo la verdad sí lo veo como algo muy interesante, una propuesta bastante novedosa. La historia en sí, hablando ya de mensajes o de, no sé, de anécdotas o de situaciones que te dejan a ti, es una historia que conocemos muy bien del típico chico un tanto rebelde, un tanto mujeriego probablemente, que bueno, conoce una chica con la que ella quiere quedarse para toda su vida, tal vez, que lo hace cambiar de una cierta forma. Y pues igual vemos a Nadia, la chica que se enamora del típico perfil, ¿no? Del chico guapo que tal vez tiene dinero, que es cierta forma influyente, que es una persona como magnética, que atrae mucho a la gente. Entonces, creo que eso lo hemos estado viendo mucho en muchas historias contemporáneas, entonces es algo a lo que podemos estar un tanto acostumbrados, y aún así el final no es el clásico final de todos en donde se enamoran, se desilusionan, se pelean, se van, se gritan, regresan y ya todo es felicidad, ¿no? Estos personajes se enfrentan ciertas problemáticas, enfrentan tanto el creer en sí mismos como en creer en las demás personas, el de dudar o no dudar, el atreverse o no. Entonces vemos conflicto, solución, hasta que llegamos a un final bastante lindo. La verdad, yo durante todo el libro sufría mucho con Nadia, me causaba tanta frustración, es como que mujer, en serio, no entiendes qué es lo que está pasando con tu vida. Pero llegué al final y Marta Sabarino fue de que sí, excelente. O sea, me gustó cómo cerró la historia, me gustó, pues sí, en sí cómo se desarrolló toda la trama. Y bueno, esta historia creo que les va a gustar mucho. Estoy súper feliz porque recibimos esa historia e inmediatamente comenzamos a leerla. De hecho, tuve la oportunidad de leer los primeros 2 capítulos que están disponibles en Amazon cuando quieres comprar el libro, entonces lo empecé a leer y me ganchó y dije sí lo quiero leer, sí lo quiero reseñar. Y bueno, ya lo estoy haciendo aquí, entonces estoy segura que les va a gustar mucho. Les digo, es una historia un tanto conocida, del chico guapo, la niña un tanto ilusa, un poco soñadora, pero sí te deja un final distinto. Y es en sí lo que vemos en esta historia. Yo les repito, sí sufrí, tal vez ustedes van a sufrir mucho, pero estoy segura que algunas personas van a decir sí. Eso yo también pensaba, eso también yo sentía, porque les digo, hay personas así realmente en la vida. Y bueno, me pareció bastante divertida, bastante intensa y sobre todo muy directa. Les recomiendo mucho este libro. Agradecemos bastante Genesis Publishing por haberlo enviado a nosotros. Obviamente felicitamos a la autora. Les repito, es un tanto un tanto nueva. No he leído ningún otro libro de ella y creo que este es su debut en español, así que la felicitamos mucho. Has escrito un libro bastante interesante y bastante divertido, que igual obviamente nos deja mucho ese mensaje de que no podemos, cuando enfrentamos una situación, sea amorosa o de cualquier índole, incluso laboral o incluso, no sé, escolar, de desilusión o algo, no puedes entrar toda tu vida a seguirte lamentando, sino que tienes que intentar y tienes que hacerle frente a las cosas. Como decía casi a finalizar el libro, decía Nadie, es que hasta ahora he comprendido que es cierto. No se puede escapar de los problemas, no se puede escapar toda la vida. Tienes que enfrentarlos. Entonces, ese es un mensaje un tanto característico de la historia, obviamente, y que extraemos para todo ámbito.
Y bueno, esa es nuestra reseña. De verdad tienen que leerlo y cuando lo lean obviamente nos comentan qué es lo que les ha parecido, qué les gustó, qué no, si piensan igual que yo que nadie es un tanto frustrante, pero obviamente cambia. Eso es lo único me hace sentir alegre. Hoy ando muy trabada con mis palabras, entonces me gustaría mucho saber qué es lo que opinan. Esta es nuestra reseña, nos encantó y bueno, esperamos que nos vean el próximo video. Bye.